Están escuchando por la radio, también un saludo para ellos. Muy bien, y vamos a ver entonces, hoy les voy a pedir un poquito de paciencia y de disculpas si algo no sale bien, porque es la primera noche, ¿vieron? Entonces posiblemente tengamos algún error ahí, pero ahí está. Vamos a estar viendo este tema de el triunfo de la cruz, el triunfo de la cruz. El Señor Jesucristo estaba anunciado en la profecía. Los judíos estaban esperando a su Mesías. En Lucas capítulo 3, versículo 15, dice que el pueblo estaba a la expectativa. Ellos estaban esperando al Mesías. Ahora, el Mesías debía hacer tres cosas. En primer lugar, el Mesías debía vencer a los enemigos. En segundo lugar, el Mesías debía liberarlos de la esclavitud. Y en tercer lugar, debía darles un reino. Ahora, ellos esperaban al Mesías que los libre del enemigo, que los libre de la esclavitud y que les dé un reino prometido. El pueblo de Israel estaba, en la época de Jesús, como esclavos del Imperio Romano. Así que ellos tenían esta expectativa. Y de pronto aparece Jesús, pero claro, Jesús no vence a los romanos, no les da el reino que ellos esperaban, no aparece con poder y con gloria como ellos querían, y entonces cuando Pilato los saca totalmente ensagretado después de haberle dado 40 latigazos menos uno, y pregunta, ¿este es el hombre, este es el Mesías? Y el pueblo dijo, no, crucifícale. Claro, ellos estaban frustrados. ¿Por qué? Bueno, porque las expectativas generalmente nos llevan a la frustración. Las expectativas nos llevan a la frustración. Miren, ahí tenemos la carita de un niño, ¿no? El papá le dijo que el sábado lo iba a llevar a jugar a un parque, pero el sábado llovió y el niño está así, ¿no? De pronto se frustra porque tenía expectativas. ¿Saben que esto es muy común? Mucha gente viene buscando a Dios porque tiene expectativas. Ellos creen, Dios va a sanarme mi enfermedad. O Dios me va a ayudar a conseguir trabajo. O Dios me va a bendecir y va a arreglar los conflictos que hay en mi familia. Y de pronto esas cosas por ahí no pasan y entonces uno se frustra y se enoja con Dios. Y dice, pero Dios, yo pensaba que si venía de la iglesia, de pronto mi vida iba a cambiar, así como por arte de magia, y de pronto iba a estar sano, y de pronto iba a estar feliz, iba a tener mucha plata. Expectativas. La verdad es que Dios tiene el poder para sanar, pero si vienes con esa expectativa, bueno, te vas a frustrar. Porque Dios quiere hacer algo mucho más profundo en tu vida. Porque eso es lo que pasó con Cristo. Él venía a darles algo mucho más importante que lo que ellos esperaban. Miren, vamos a ver este cuadro. Vamos a ver un cuadro ahí. Ahí aparece Israel y la iglesia. Ahí tenemos este cuadro. Ellos querían ser liberados del enemigo. Ellos pensaban, el César es nuestro enemigo. Pero Dios mandó a Cristo para liberarnos de un enemigo superior, para liberarnos de Satanás. Ellos pensaban que querían ser liberados de la esclavitud de Roma, pero el Señor vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Ellos querían un reino terrenal, pero de pronto el Señor Jesucristo venía a traernos un reino celestial. ¿Se dan cuenta? Por eso es mucho más importante lo que Jesús quería hacer. Ahora pensemos por un momento, ¿de quién nos vino a liberar el Señor? Él, dijimos, no nos vino a liberar de la esclavitud de Roma, sino que Él nos vino a liberar de la esclavitud del pecado. Él nos vino a liberar de la esclavitud del pecado porque nos vio que no podíamos por nuestros propios medios
dejar de pecar. A veces alguien va a la iglesia porque trata de tener una vida mejor, pero la verdad es que no puedes dejar de pecar. Somos esclavos del pecado. Pero no solamente eso, sino que nos vino a liberar del poder de Satanás. Nos vino a liberar del maligno. Dice Primera de Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Y el Señor nos venía a liberar del mismo diablo. Ahora, vamos a ver un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 5. Ahí en Apocalipsis capítulo 5, el apóstol Juan tiene una visión. Y él está llorando porque no podía nadie abrir un libro. Y entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y entonces Juan busca al león. Él se da vuelta como para buscar a ver ese león que ha vencido. Pero cuando se da vuelta dice, y miré, y vi que estaba en pie un cordero como inmolado. Ahora, la figura del león es la figura de Cristo con poder. Un día vendrá así, con poder para establecer su reino. Los judíos estaban esperando esa venida, que Él venga con poder y los libere de los romanos. Pero el Señor Jesucristo venía como cordero, porque el problema que Él tenía que solucionar era mucho mayor que el problema de la esclavitud de Roma. Era la esclavitud del pecado. ¿Ves? Para liberarlos de Roma podría haber venido con poder, como un león. Pero para liberarnos de la esclavitud del pecado, Él tenía que venir como cordero. Y el cordero venció. El cordero como inmolado significa el cordero como con las señales de haber sido sacrificado. Él venció en esa cruz. Y ese es el mensaje en esta noche. Él venció. Ahora, muchos cuando ven la cruz, creen que Cristo fue derrotado en la cruz. Muchos creen que Cristo en la cruz fue derrotado. Mira, por ejemplo, los musulmanes, ellos dicen, Jesús fue un profeta que vino a los judíos, pero fracasó, porque murió en la cruz, fracasó. Muchos están creyendo que esa imagen de Cristo en la cruz nos habla de alguien que fue derrotado, pero no es así. La verdad es que en esa cruz hubo victoria. Y Cristo en la cruz clamó a gran voz, dice Marcos, esta frase. Dijo, consumado es. Consumado es. ¿Saben? Esa es una expresión que usaban en aquel tiempo para hablar de algo que está totalmente pagado. Por ejemplo, un preso cuando salía de la cárcel, cuando cumplió la condena, se le entregaba el acta de los decretos donde estaba la sentencia, por ejemplo, 20 años de cárcel. Cuando cumplía los 20 años, se le entregaba el acta de los decretos con un sello. La palabra griega era tetel estai, consumado es, está totalmente pagada la deuda. Si alguien afuera lo veía, decía, uy, te escapaste de la cárcel. No, un momento. Sacaba ahí el documento, ¿no? Mi deuda está pagada. Totalmente pagada. Y Cristo desde la cruz gritó, consumado es. Está totalmente pagada la deuda. Tu deuda y la mía. Él pagó en la cruz totalmente. No pagó una parte de la deuda, no dio la primer cuota y ahora tú tienes que seguir pagando el resto. No dio un anticipo y ahora vamos a ir al purgatorio a terminar de pagar. No, un momento. Él dijo, consumado es, la deuda está pagada, la deuda de tu pecado, la deuda de mi pecado, Él la pagó en la cruz, consumado es. Por eso decimos que Cristo triunfó en la cruz. Es la victoria de Cristo en la cruz. Ahora, vamos a ver sobre qué venció Cristo en la cruz. En primer lugar, Él venció al mundo. Él venció al mundo. En segundo lugar, vamos a ver, Él venció al pecado, al diablo, perdón. Y en tercer lugar, Él venció
a la muerte. Él venció al mundo, Él venció al diablo, Él venció a la muerte. A ver, vamos a ver rapidito. En primer lugar, Él venció al mundo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Confiad, yo he vencido al mundo. En segundo lugar, Él venció al diablo. Ahí tenemos el pasaje, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice que en la cruz Él derrotó al diablo, lo destituyó del trono, lo sacó de ese dominio sobre la muerte. Cristo participó de carne y sangre para poder morir en esa cruz y destituir al diablo, sacarlo de su dominio. Dice que Él aquí destituyó al diablo, pero vamos a completar la idea con el tercer concepto. Él venció la muerte. Y dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Pablo utiliza una figura acá, la figura del aguijón. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y luego dice que el aguijón de la muerte es el pecado. A ver, ¿qué es un aguijón? Ayúdenme. El aguijón es los que tienen algunos animalitos para inyectarnos su veneno, ¿no? Imagínense una abeja, viene aquí y me pica. ¿Qué pasa con su aguijón? Me queda clavado a mí. Ahora sale la abeja y revolotea por alrededor tuyo. ¿Te asusta? Un poco sí te asusta. ¿Pero te puede hacer daño? No, no te puede hacer daño. ¿Por qué no te puede hacer daño? Porque no tiene aguijón. Y la pregunta es, ¿dónde está el aguijón? Me lo dejó clavado a mí. Pablo dice, el aguijón de la muerte es el pecado. A ver, vamos a tratar de entender. El pecado es lo que hace de la muerte algo doloroso. El pecado es ese veneno que está en nosotros y nos condena, nos lleva al infierno, nos separa de Dios. No podemos entrar al cielo, que es un lugar santo, con nuestro pecado. El pecado es lo que hace de la muerte algo terrible. Si no existiera pecado, morir no sería grave, porque sería simplemente dejar esta vida para una mucho mejor. Pero el pecado es lo que hace de la muerte algo terrible. Morir en tu pecado significa separación eterna de Dios. Separación de todo lo que Dios es. Vivir una eternidad excluido de su amor y de su paz y de su bondad. ¿Te das cuenta? El pecado hace de la muerte algo terrible. Pero Cristo en la cruz llevó el pecado. Él llevó el aguijón. Y entonces Pablo pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Está clavado en Cristo. Está clavado en Cristo. Él sufrió la muerte con todos los horrores. Él sufrió la muerte siendo maldito por causa del pecado. Él sufrió la muerte en una absoluta agonía, abandonado por Dios, que lo desamparó. Y él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Cristo estaba siendo hecho pecado por nosotros, estaba siendo hecho maldición, dice Gálatas 3:13. Entonces le dio la espalda, lo abandona a él para poder ampararte a ti. Cristo en la cruz llevó tu pecado y el mío, Él llevó el aguijón, para que tú y yo no tengamos que sufrir la muerte que Cristo sufrió. La muerte con la maldición del pecado. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo lo llevó. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La palabra ahí para sepulcro es Hades. ¿Dónde está, Hades, tu victoria? ¿Dónde está? Cristo venció la muerte. Por eso el versículo anterior decía, absorbida es la muerte en victoria. Cristo venció. Por eso hoy la muerte
quizás te asusta como esa abeja, pero no nos puede hacer daño. Por eso en la Biblia se usan figuras como la de la sombra, ¿no? ¿Se acuerdan del Salmo 23? Aunque ande en valle de, quiero oírlos, aunque ande en valle de sombra de muerte, sombra. Spurgeon, el gran predicador, decía, la sombra de un perro no me muerde, la sombra de una espada no me mata, y la sombra de muerte no me puede hacer ningún daño. Pues es una sombra puede asustar a un niño, pero una sombra no le puede hacer daño. Y Cristo venció la muerte, y por eso la muerte ahora ya no nos puede hacer daño. ¿Se dan cuenta? Cristo nos liberó del mismo diablo, nos liberó del pecado, nos liberó de la muerte. Ahora, dice Juan capítulo 8, versículo 34, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. El pecado es traspasar los límites que Dios puso. Eso es una palabra que se llama transgresión. Transgresión significa pasarle el límite. Es como si Dios pusiera una línea acá. Dijera, mira, hasta acá puedes ir. Pero el hombre insiste siempre en traspasar la línea. Vieron a Adán y Eva, les dijo, mira, hice una creación hermosa, disfrútenla. Acá voy a poner una línea y acá está el árbol del bien y del mal, no comas de él. Eso es lo único que te prohíbo. Ahí está la línea. ¿Qué hicieron? Pasaron la línea. Ellos pensaban que podían encontrar una mayor satisfacción del otro lado. Las ovejas son así, ¿no? Uno les pone un límite, un alambrado, y siempre quieren comer el pasto que está del otro lado. Si el pasto que está del otro lado es el mismo que está de este lado. Pero siempre insisten. Cuando yo estudiaba teníamos ahí unas ovejas y siempre en el alambrado había restos de lana. Querían pasar al otro lado. Siempre piensan que es mejor el pasto del otro lado. Y el hombre es así. Traspasa los límites de Dios, que Dios puso. Hoy en día vemos que el hombre sufre las consecuencias, porque ¿saben cuál es el problema? El pastor pone el alambrado por una razón. Porque de este lado están protegidas, pero del otro están los lobos, del otro hay todo tipo de peligros. Y el hombre insiste en traspasar los límites de Dios y sufre las consecuencias de su pecado. Y hoy vemos hogares destruidos por hombres por ahí que no pueden controlar y no pueden dejar de consumir alcohol. Y cuando están fuera de sí, a veces se ponen violentos. Y a veces vemos niños sufrir las consecuencias. Y a veces vemos jóvenes que traspasan los límites y quieren nuevas experiencias y buscan algún tipo de droga o algún tipo de emoción porque lo demás ya no satisface y traspasan los límites y después vemos las consecuencias. Vivimos en una época donde este versículo es más real que nunca. El que comete pecado es esclavo del pecado. Y después dice, quiero cambiar, pero no tienes el poder para cambiar. No está el poder en ti mismo para dejar de pecar. Por eso necesitas de Cristo. Necesitas que Él te libere de la esclavitud del pecado. Fíjate lo que dice Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Ahora, ¿recuerdas cómo empezamos? Ellos estaban queriendo un Mesías que los libere de la esclavitud de Roma, pero el Señor podría haberlo hecho, claro que sí. Él tenía todo el poder, pero no hubiera solucionado el problema del pecado. Les hubiera dado una vida mejor solo por unos años, pero después llega la muerte y llega la condenación eterna. Entonces el Señor dijo, yo vengo a darles algo mayor, a liberarlos de la esclavitud del pecado. Vengo a traerles un reino que va a durar por la eternidad. El Señor vino a vencer un enemigo mayor que el César, vino a vencer
al mismo diablo. Y dice ahí Hebreos que lo destituyó, lo quitó del trono. Cristo es el único hoy que puede romper las cadenas de tu pecado. Él es el único hoy que puede romper con esa esclavitud para darte una vida nueva. ¿Por qué? Bueno, porque dice la Escritura que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mira, ahí tenemos un cuadro, ahí tenemos a Cristo en la cruz y ahí está tu corazón. Un corazón lleno de pecado, ¿no? De desobediencia, de malos pensamientos, de mentiras, de rebeldías, de egoísmo, de tantas cosas que abundan en el corazón del hombre. Pero la Biblia dice que Cristo derramó su sangre. ¿Para qué? Para poder limpiarnos de todo pecado, porque es la única manera. Ninguna religión puede hacerlo, solo la sangre de Cristo. Y cuando la sangre de Cristo se aplica a tu corazón, el pecado desaparece. Es limpiado. Y claro, si mi corazón está limpio, si la sangre de Cristo me limpió, ya no le temo a la muerte. Él llevó el aguijón. Y si ahora tengo que morir, sé que voy a entrar al cielo. Estoy seguro que voy a entrar al cielo. No porque tenga una religión distinta, no porque sea una persona que no peca nunca, sino porque mi pecado ya está limpio. Cristo ya pagó la deuda. Él pagó, por lo tanto, Cristo me salvó. Él me liberó. Y eso es lo que te ofrecemos esta noche. Que puedas pedirle a Cristo que te limpie de todo pecado. Él en esta noche puede darte una vida nueva. Quizás viniste con una carga en tu corazón. Y hoy viene la voz de Dios a tu vida y dice, yo te amo, deja que yo lleve esa carga por ti. Es la carga del pecado y ahí Cristo en la cruz llevó tu pecado y el mío. Y uno dice, pero ¿y qué tengo que hacer? Bueno, tienes que creer, claro, creer que solo Cristo te puede salvar, que Él es el único y suficiente Salvador, que no necesitas ninguna otra cosa, ni seguir tratando de hacer buenas obras para pagar lo que ya está pagado. Porque Cristo dijo, consumado es, ya pagué la deuda. Tienes que creer. A veces uno se enferma, ¿no? Y viene el médico y te receta algo. Y uno cree, ¿no? Uno no entiende nada porque ve lo que te escribe el médico y yo creo que hacen un curso para escribir de tal manera que nadie entienda. Y uno ve ahí, pero yo le creo que esto... Y uno va a la farmacia y le cree al farmacéutico y dice, ¿usted cómo sabe que dice eso ahí? Pero le creo. Y le creo a la compañía química que puso los componentes que dice el medicamento que tienen que tener y que no puso otra cosa. Y creo que realmente ahí está la medicina que puede curarme. Pero toda esa fe no sirve si no hago ¿qué? Si no tomo el medicamento. Tengo que tomarlo. Tengo que hacerlo mío. Tengo que tomarlo, tiene que entrar en mí. ¿Ves? Tienes que creer en Cristo. Por eso Juan 1:12 dice, mas a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron. Tienes que tomar a Cristo, dejar que Él entre en tu corazón, dejar que Él te limpie de pecado. Y entonces, sí, la Biblia dice que en ese momento pasas a ser un hijo de Dios, que en ese momento todos tus pecados han sido perdonados y limpiados con la sangre de Cristo. Y que en ese momento tienes una nueva vida, porque dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Quieres hacer eso? Yo te invito, vamos a orar. Vamos a orar y ahí con tu corazón puedes hablar con Dios. Dios está aquí, Él te escucha. Incluso si estás ahí escuchando la radio, tú también puedes orar. Porque Dios está en todos lados y Él está esperando tu respuesta.
Él te ama y Él te invita hoy a poder tener el perdón de tus pecados. Yo te animo a orar. Dile algo así. Puedes decirlo con tus palabras o puedes decirle algo así. Oh Dios, yo me doy cuenta que he pecado y que mi pecado me separa de ti, me condena. Pero hoy creo que Cristo murió por mí. Dile ahí en tu corazón, habla con Dios. Dile, oh Señor, yo te pido que la sangre de Cristo hoy me limpie de todo pecado. Yo quiero pedirte que hoy seas mi único y suficiente Salvador. Yo quisiera saber, si has orado así, yo te pido que ahí donde estás, me hagas una seña, levantes tu mano, porque quiero terminar orando yo por ti, por todos aquellos que en esta noche han aceptado a Cristo y han recibido el perdón de sus pecados. ¿Has orado así? Levanta tu mano en alto, ahí donde estás. Sí, Dios la bendiga y Dios te bendiga. ¿Quién más? Ahí donde estás, Dios te bendiga ahí atrás. ¿Quién más? Dios te bendiga, muchacho. ¿Quién más? Ahí sin temor, nadie está mirando. Levanta tu mano en alto. Dios la bendiga ahí atrás. Muy bien, ¿qué más? Deja que Cristo hoy sea tu Salvador. Estamos recordando la Semana Santa, cuando Cristo vino a morir por nosotros, que hoy sea el día donde esa sangre preciosa de Cristo te limpie de todo pecado. ¿Acaso qué motivo tienes para seguir rechazando tanto amor? ¿Qué es lo que te impide recibir a Cristo? Ahí donde estás, levanta tu mano si quieres hoy tener el perdón. ¿Alguien más? Sí, Dios te bendiga, muchacho. El hecho de levantar la mano no te salva tu fe puesta en Cristo. Pero yo no veo tu fe, lo que veo es tu mano. Dios ve tu corazón. Pero yo quiero ver tu mano para poder orar por ti y para poder luego invitarte a venir, a saludarte, quizás darte algo, una porción de la Biblia para que te lleves. Por eso estoy haciendo la invitación. ¿Alguien más? Oh Señor, te damos gracias. Gracias por la obra de Cristo. Y gracias por tantos que hoy levantaron su mano en señal de que han abierto su corazón a Cristo. Yo te ruego que hoy puedan disfrutar de tener paz en su corazón, de saber que todos sus pecados ya están perdonados, que hoy puedan dormir sabiendo que ahora están rumbo al cielo, de que ahora tú eres el Padre que nos cuida y que nos ama, que Señor hoy puedan disfrutar de saber que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo por la obra de Cristo. Bendice sus vidas. Bendice, Señor, también a aquellos que quizás nos están escuchando por la radio y nosotros no sabemos, pero tú sí sabes quién ha orado en su corazón, quién te ha pedido por la salvación. Señor, bendice sus vidas. Y te ruego, Señor, que si hay algunos que están todavía luchando en su corazón, que puedan tomar esta decisión que puede cambiar el rumbo de sus vidas. Te lo agradecemos y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.